Italia, una nación rica en historia, cultura y belleza natural, alberga algunas de las ciudades más impresionantes del mundo. Desde las antiguas ruinas de Roma hasta los románticos canales de Venecia, cada ciudad italiana ofrece una experiencia única que cautiva a visitantes de todo el mundo. En este video, exploraremos las 20 ciudades más bellas de Italia, revelando sus encantos, historia y secretos. Ya sea que busques sumergirte en el arte renacentista, disfrutar de una gastronomía exquisita o simplemente pasear por calles llenas de historia, estas ciudades italianas tienen algo especial para todos. 20. Matera. Matera es una ciudad italiana, capital de la provincia de Matera, y primera ciudad de la región de Basilicata, en el sur del país. Cuenta con un casco antiguo muy particular, en el que las casas estaban excavadas en la roca caliza. Matera es famosa por sus assi, antiguas casas cueva que forman un impresionante paisaje urbano y que son patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Los assi se originan a partir de asentamientos prehistóricos, trogloditas, y se cree que son algunos de los primeros asentamientos humanos en Italia. Los turistas pueden explorar las iglesias rupestres y el parque de la Murgia Materana. Hay muchas otras iglesias y monasterios que se remontan a diversos momentos de la historia del cristianismo. En la ciudad y a lo largo del barranco hay alrededor de 150 pequeñas iglesias excavadas en la roca. Matera fue capital europea de la cultura en 2019, lo que ha aumentado su popularidad y su oferta cultural. 19. Perugia. Perugia es una ciudad italiana, capital de la región de Umbría y de la provincia de Perugia. Se encuentra cerca del río Tíber, en el centro de la península itálica. La ciudad destaca por tener una de las universidades más antiguas y prestigiosas de Italia, la Universidad de Perugia. Perugia es conocida también por el famoso Festival de Jazz de Umbría. La ciudad cuenta con una rica historia medieval, visible en sus impresionantes murallas y puertas, como la Porta Sole. Los bares y restaurantes abundan tanto de día como de noche. Los fines de semana, la calle principal, Corso Vanucci, rebosa de familias que pasean y las escaleras de la Piazza 4 Novembre se llenan de estudiantes y turistas. Los visitantes también pueden disfrutar de la Fontana Maggiore y el Palacio dei Priori, sede de la Galería Nacional de Umbría, que alberga una extensa colección de arte renacentista. El producto más importante es el chocolate, realizándose una feria anual en octubre sobre este alimento. 18. Bérgamo. Bérgamo es una ciudad del norte de Italia, capital de la provincia de Bérgamo, en la región de Lombardía. Se encuentra a pie de montaña de los Alpes que comienzan al norte de la ciudad. Bérgamo se divide en dos partes, la ciudad alta, la Città Alta, un casco antiguo amurallado con calles empedradas y edificios históricos, y la ciudad baja, Città Bassa, la parte baja de la ciudad, pese a que también es de origen antiguo y conserva sus barrios históricos, es la parte más moderna, donde se han construido las nuevas zonas de residencia. La Piazza Vecchia es el corazón de la ciudad alta, rodeada de importantes monumentos como la Basílica de Santa María la Mayor y la Capilla Colleoni. Bérgamo es una ciudad medieval rodeada por unas murallas construidas en el siglo XVI durante la dominación veneciana que se añadieron a las preexistentes fortificaciones para hacer a la ciudad inexpugnable. Las murallas venecianas, patrimonio de la humanidad, ofrecen vistas panorámicas impresionantes. 17. Lucca. Lucca es una ciudad ubicada en la región de Toscana, en el centro norte del país. Situada a orillas del río Serchio, en una fértil llanura cercana al mar Tirreno, es la capital de la provincia de Lucca. La cuadrícula de su centro histórico conserva la planificación romana de las calles y la plaza de San Miguel ocupa una parte del antiguo foro. Lucca es conocida por sus bien conservadas murallas renacentistas que rodean el casco antiguo. Las murallas alrededor de la ciudad permanecieron intactas hasta su expansión y modernización. Esta fortificación en realidad nunca sirvió para defender la ciudad de los ataques enemigos. Como los amplios muros perdieron su importancia militar, se convirtieron en paseos peatonales rodeando la antigua ciudad. Dentro de las murallas, los turistas pueden visitar la Catedral de San Martín, la iglesia de San Miguel en Foro y la Torre Guinigi, que ofrece una vista espectacular desde su cima. Hay muchas iglesias medievales con forma de basílicas suntuosamente construidas con ricas fachadas arqueadas y campanarios, algunos del siglo VIII. La ciudad también es famosa por su festival de música de verano que atrae a artistas internacionales. 16. Bari. Bari es una ciudad de Italia, capital de la ciudad metropolitana de Bari y de la región de Apulia. Es la tercera principal ciudad de la Italia meridional tras Nápoles y Palermo.
Bari se encuentra en la costa del mar Adriático. Bari combina su rico patrimonio histórico con una vibrante vida moderna. El castillo de Bari lo fundaron los normandos alrededor del año 1000. Federico II lo reedificó completamente en 1233. La Catedral Basílica de San Sabino, erigida de 1170 a 1178 y dedicada a San Sabino. La Basílica de San Nicolás es un importante lugar de peregrinación, y el casco antiguo, conocido como Bari Vecchia, está lleno de callejones estrechos y monumentos históricos. El paseo marítimo es perfecto para pasear y disfrutar de la vista del mar Adriático. Bari también es la puerta de entrada a los Trulli de Alberobello, famosos por sus casas de piedra con techos cónicos. 15. Rimini. Rimini es una ciudad de la región de Emilia-Romagna ubicada en el nordeste de Italia. Se encuentra frente al mar Adriático y es el principal y el más populoso centro de la Ribera Romagnola. Rimini, situada en la costa adriática, es conocida por sus extensas playas y animada vida nocturna. Rimini es una localidad de estancia veraniega de fama internacional. Se expande a lo largo de 15 kilómetros por la costa del mar Adriático con hoteles, restaurantes, bares, clubes nocturnos, playas equiparadas e instalaciones deportivas. Por eso su playa resulta la primera en Italia por número de presencias. Es un destino popular para turistas que buscan sol y entretenimiento. Además, cuenta con una rica historia que se refleja en sitios como el Arco de Augusto y el Puente de Tiberio, construcciones romanas bien conservadas. El centro de Rimini conserva testimonios del periodo romano y del Renacimiento. El anfiteatro romano fue construido durante el segundo siglo DC y utilizado sobre todo para espectáculos gladiadores. Hoy en día acoge manifestaciones y espectáculos culturales. El castillo Sismondo se empezó a construir en 1437 terminándose en 1446 por orden de Segismondo Pandolfo Malatesta, quien dio nombre al castillo. La ciudad también alberga el Museo de Federico Fellini, dedicado al famoso director de cine nacido en Rimini. ¡14! Parma. Parma es una ciudad italiana, capital de la provincia de Parma, dentro de la región de Emilia-Romagna. Parma está situada entre la cordillera de los Apeninos y la llanura del río Po. Antigua capital del histórico Ducado de Parma, cuenta con una notoria arquitectura medieval y bellos bosques que rodean la ciudad. Parma es famosa por su gastronomía, especialmente por el jamón de Parma y el queso parmigiano rellano. La ciudad ofrece una mezcla de belleza arquitectónica y cultura. Lugares destacados incluyen el Teatro Regio, conocido por sus óperas, y el pequeño Teatro Farnesio, completamente en madera. El monumento más importante quizás sea la catedral de estilo románico, en cuya cúpula se encuentra un famoso fresco sobre la Asunción de la Virgen pintado por Correggio. Junto a la catedral se sitúa el baptisterio, obra maestra del arquitecto y escultor Benedetto Antelami. El Palacio de la Pelota o Palazzo della Pilota. Alberga la Academia de Bellas Artes con artistas de la Escuela de Parma, la Biblioteca Palatina, la Galería Nacional Farnesio, el Museo Arqueológico, el Museo Bodoni y el Teatro Farnesio. Son visitas obligadas para los amantes del arte y la historia. Entre las especialidades gastronómicas de la ciudad se encuentran el queso parmesano y el jamón de Parma. 13. Cagliari. Cagliari es una ciudad italiana, capital de la isla de Cerdeña. Se trata de la ciudad más poblada de la región autónoma y es capital de la ciudad metropolitana de Cagliari. Cagliari es conocida por su puerto y playas hermosas como Poeto. La ciudad tiene un encanto histórico con su barrio antiguo, Castello, situado en una colina con vistas al mar. Entre los sitios de interés se encuentran la Catedral de Santa María, el Anfiteatro Romano y la Torre del Elefante. El turismo es una de las principales industrias de la ciudad, aunque su monumental sistema de defensa de la Edad Media y de la Edad Moderna, sus ruinas púnicas, romanas y bizantinas no están adecuadamente evaluados. Los cruceros de gira por el Mediterráneo suelen hacer en Cagliari una parada para los pasajeros y la ciudad es un centro de tráfico a las playas más cercanas. Los turistas también pueden disfrutar de la vida nocturna y la gastronomía local en el pintoresco barrio de Marina. 12. Palermo. Palermo es una ciudad italiana, capital de la región autónoma de Sicilia y de la ciudad metropolitana de Palermo. Palermo se encuentra en la costa norte de la isla siciliana, a orillas del mar Tirreno. Palermo es una ciudad vibrante con una rica historia y una mezcla de culturas.
Está dotada de un considerable patrimonio artístico y arquitectónico que abarca desde restos púnicos hasta casas de estilo Art Nouveau, pasando por residencias de estilo árabe y normando, iglesias barrocas y teatros neoclásicos. En julio de 2015, el conjunto Palermo árabe normando y las catedrales de Cefalù y Monreale fueron incluidos en la lista del Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Palermo es famosa por su arquitectura normanda, como la Catedral de Palermo y el Palacio de los Normandos. El Teatro Massimo es uno de los teatros de ópera más grandes de Europa. Los mercados al aire libre, como Ballarò y Buxiria, ofrecen una experiencia auténtica de la vida siciliana y su gastronomía única. 11. Siena. Siena es una ciudad italiana, capital de la provincia de Siena, en la región de la Toscana. El centro histórico de Siena fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1995. Siena, en la región de Toscana, es conocida por su impresionante plaza central, la Piazza del Campo, donde se celebra el famoso Palio, una carrera de caballos que tiene lugar 2 veces al año. La Catedral de Siena, con su fachada de mármol blanco y negro, es una joya de la arquitectura gótica. Su catedral, comenzada a mediados del siglo XII, es un representativo ejemplo de la arquitectura gótica italiana. El Museo de la Obra de la Catedral contiene la famosa Madonna realizada por el artista sienés probablemente más influyente de su tiempo, el pintor Duccio di Buoninsegna. El Palacio Piccolomini. Palazzo Piccolomini es una de las muestras más elegantes del Renacimiento senés. La Fortezza Medicea, una fortaleza realizada para los Médicis en el siglo XVI. La ciudad ofrece calles medievales bien conservadas y un ambiente encantador que atrae a turistas de todo el mundo. 10. Pisa. Pisa es una ciudad de la región italiana de la Toscana, capital de la provincia de Pisa. Pisa es mundialmente famosa por su icónica torre inclinada, una de las estructuras arquitectónicas más reconocidas del mundo. Debido a la naturaleza del terreno de naturaleza pantanosa, existen en Pisa otras 2 torres inclinadas: el campanario de la iglesia de San Nicola, en el extremo opuesto de Vía Santa María, junto al Lungarno, y el campanario de la iglesia de San Michele degli Scalzi, en la mitad del paseo fluvial delle Piazze, situado en la parte este de la ciudad. En este caso incluso la iglesia está inclinada. También está inclinado el Palacio Toscanini en Lungarno Pasinotti. Entre los monumentos más importantes de la ciudad figura la célebre Piazza dei Miracoli, declarada Patrimonio de la Humanidad, la catedral, construida en mármol entre los años 1064 y 1118, en estilo románico pisano, con su portal en bronce de Bonanno Pisano y el púlpito de Giovanni Pisano. Al lado de la catedral se encuentra la llamativa torre inclinada, del siglo XII, con una altura de 58,36 metros, que sufrió su característica inclinación inmediatamente después de iniciarse su construcción. La torre forma parte del conjunto de la Piazza dei Miracoli, que también incluye la catedral, el baptisterio y el camposanto monumentale. La ciudad ofrece mucho más que la torre, con el río Arno cruzando su centro histórico, hermosos edificios medievales y una vibrante vida estudiantil gracias a la prestigiosa Universidad de Pisa. 9. Génova. Génova es una ciudad italiana, capital de la ciudad metropolitana de Génova y de la región de Liguria. Génova es una ciudad portuaria histórica, es conocida por su importante papel en el comercio marítimo. La ciudad alberga el Palacio de los Roggi, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y el impresionante Acuario de Génova, uno de los más grandes de Europa. La Piazza de Ferrari en el centro de la ciudad está llena de tráfico y de animación, situada en una de las zonas más elegantes de Génova. El puerto de Génova contiene también un antiguo faro, llamado la Torre della Lanterna, Torre de la Linterna, símbolo de la ciudad. Boccadace es un barrio pintoresco de pescadores en la parte oriental de la ciudad. La catedral, dedicada a San Lorenzo, es uno de los monumentos más ilustres de la ciudad. Los visitantes pueden explorar el casco antiguo, que es uno de los más grandes de Europa, y disfrutar de la famosa cocina local, que incluye la focaccia y el pesto genovés. 8. Bolonia. Bolonia es una ciudad del norte de Italia, capital de la ciudad metropolitana de Bolonia y de la región de Emilia-Romagna, situada entre los ríos Reno y Savena, cerca de los Apeninos. Es una de las ciudades históricas mejor conservadas y tiene el segundo casco antiguo medieval más grande de Europa, después del de Venecia. Bolonia es famosa por su rica historia, su gastronomía y sus pórticos, que se extienden a lo largo de más de 40 kilómetros en el centro de la ciudad. La Universidad de Bolonia, fundada en 1088, es la más antigua del mundo occidental y le da a la ciudad una atmósfera joven y vibrante.
Otro atractivo de la ciudad de Bolonia es la Plaza de Neptuno, que está a 50 metros de la Plaza Mayor, donde se encuentra la estatua de Neptuno, también muy cerca de las dos torres. Los visitantes pueden disfrutar de la Torre Asinelli y la Torre Garisenda, así como la Piazza Maggiore y la Basílica de San Petronio. Bolonia es también el lugar de nacimiento de la salsa boloñesa. 7. Turín. Turín es una ciudad, importante centro cultural y de negocios del norte de Italia, capital de la región de Piamonte, localizada principalmente en el margen izquierdo del río Po y rodeada por los Alpes. Turín es una ciudad elegante con una mezcla de arquitectura barroca, rococó, neoclásica y Art Nouveau. Turín es famosa por su industria automotriz, siendo el hogar de Fiat. El Museo Egipcio de Turín, uno de los más importantes del mundo fuera de Egipto, el más antiguo en el mundo y considerado el segundo más importante en el mundo después del Cairo por valor de los hallazgos. La Mole Antonelliana es un edificio monumental de Turín situado en el centro histórico, con su distintiva cúpula. Es un símbolo de la ciudad y alberga el Museo Nacional del Cine. La Piazza San Carlo es una de las plazas más importantes de Turín. Está situada en el recorrido de la Vía Roma, que la une a la Piazza Castello y a la Piazza Carlo Felice. El Castillo del Valentino, en italiano, Castello del Valentino, es una de las residencias de la Casa Real de Saboya declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1997. Turín también es conocida por su chocolate y su café histórico. 6. Verona. Verona es una ciudad italiana ubicada en la región de Véneto y capital de la provincia de Verona. Verona es famosa por ser la ciudad de Romeo y Julieta, con la casa de Julieta atrayendo a muchos visitantes. Sin embargo, la ciudad tiene mucho más que ofrecer, como el impresionante Arena de Verona, un anfiteatro romano bien conservado que todavía se utiliza para conciertos y óperas. Verona ha sido considerada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, debido a la importancia y el valor de sus edificios históricos. Según la UNESCO, representa un ejemplo sobresaliente de una fortaleza militar, destacando lo bien conservado de un destacado número de monumentos de la antigüedad, de los periodos medieval y renacentista. La Catedral de Verona se construyó sobre las ruinas de dos iglesias paleocristianas que se derrumbaron en el 1117 debido a un terremoto. La catedral fue completamente reconstruida en estilo románico y consagrada el 13 de septiembre de 1187. La Piazza degli Erbe y la Piazza dei Signori son plazas hermosas rodeadas de arquitectura histórica. La Piazza Bra es la plaza más grande de Verona. Algunos afirman que es la más grande de todo el país. Tiene muchas cafeterías y restaurantes, junto con varios edificios de interés. Verona también es conocida por sus puentes sobre el río Adigio y su ambiente romántico. 5. Nápoles. Nápoles es la ciudad más poblada del sur de Italia, capital de la ciudad metropolitana de Nápoles y de la región de Campania. Está situada a medio camino entre el Vesubio y otra área volcánica, los Campos Flegreos. Nápoles es una ciudad vibrante y caótica, conocida por su rica historia, su cultura, el monte Vesubio y su gastronomía. Nápoles es el lugar de nacimiento de la pizza, específicamente la pizza margarita, la mundialmente famosa pizza napolitana. El centro histórico de Nápoles es un espacio urbano antiguo declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1995. Entre sus principales atracciones se encuentran el Museo Arqueológico Nacional, que alberga una de las colecciones más importantes de artefactos romanos, y el Palacio Real de Nápoles. Además, la ciudad es la puerta de entrada a sitios históricos cercanos como Pompeya y Herculano, así como a la hermosa costa amalfitana. 4. Milán. Milán es la mayor área metropolitana de Italia y el segundo municipio de Italia por población después de Roma, capital de la ciudad metropolitana de Milán y de la región de Lombardía. Se encuentra ubicada en la llanura padana, una de las regiones más desarrolladas de Italia. Milán es la capital de la moda y el diseño en Italia, conocida por su estilo y sofisticación. La ciudad es hogar de la majestuosa Catedral de Milán, Duomo di Milano, uno de los edificios góticos más grandes y espectaculares del mundo. El Teatro alla Scala, uno de los teatros de ópera más grande y más famosos, también se encuentra en Milán. El Arco della Pace es un arco de triunfo situado en la Piazza Sempione de Milán que formaba parte de la antigua Porta Sempione. Los visitantes pueden disfrutar de una rica escena cultural con museos como la Pinacoteca di Brera y el Cenacolo Vinciano, donde se puede ver la última cena de Leonardo da Vinci. 3. Venecia.
Venecia es una ciudad ubicada en el noreste de Italia. Es también la capital de la región Véneta y de la provincia de Venecia. Venecia es una ciudad única, construida sobre más de 100 pequeñas islas, casi todas ellas unidas entre sí por 455 puentes, en una laguna del mar Adriático. No hay caminos, solo canales, incluido el famoso Gran Canal. Entre sus monumentos más emblemáticos se encuentran la Plaza de San Marcos, la Basílica de San Marcos y el Palacio Ducal. Su centro histórico está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La clásica embarcación veneciana es la góndola, actualmente usada fundamentalmente para turistas, bodas, funerales y otras ceremonias. Venecia es famosa por sus góndolas y puentes. El puente de Rialto, durante muchos años fue el único que cruzaba el Gran Canal. Construido por Antonio da Ponte a finales del siglo XVI, es uno de los lugares más visitados de la ciudad por sus vistas sobre el canal, y las tiendas que lo flanquean a ambos lados. Los visitantes pueden disfrutar del Carnaval de Venecia, una de las celebraciones más coloridas y tradicionales de Italia. 2. Florencia. Florencia es una ciudad situada en el norte de la región central de Italia, capital y ciudad más poblada de la ciudad metropolitana de Florencia y de la región de Toscana. Florencia es la cuna del Renacimiento y hogar de innumerables obras maestras de arte y arquitectura. Florencia es el núcleo urbano en el que se originó en la segunda mitad del siglo XIV el movimiento artístico denominado Renacimiento, y se la considera una de las cunas mundiales del arte y de la arquitectura, así como también una de las ciudades más hermosas del mundo. Su centro histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1982. Florencia en la Edad Media fue un importante centro cultural, económico y financiero. Conoció su época de mayor esplendor tras la instauración del Gran Ducado de Toscana bajo el dominio de la dinastía Medici. El corazón de la ciudad de Florencia es la Piazza della Signoria, en la que se encuentra el Palazzo Vecchio, centro administrativo de la ciudad desde la época medieval, la Loggia dei Lanzi y la cercana Galería de los Uffizi, uno de los museos más importantes de Italia. La Galería Uffizi alberga una de las colecciones de arte más importantes del mundo, incluyendo obras de Botticelli y Miguel Ángel. El Ponte Vecchio, un puente medieval lleno de tiendas, es otro de los símbolos icónicos de Florencia. La ciudad es famosa por su Catedral de Santa María del Fiore, el Duomo, con su impresionante cúpula diseñada por Brunelleschi. ¡1! Roma. Roma, llamada también la Ciudad Eterna, es una ciudad, capital de la región del Lacio y de Italia. Roma es una ciudad rica en historia que abarca casi 3 milenios. El Coliseo, el Foro Romano, el Castillo de San Ángel, el Monte Palatino y el Panteón son solo algunos de los monumentos antiguos que los visitantes pueden explorar. Roma es la ciudad con la más alta concentración de bienes históricos y arquitectónicos del mundo. Roma se encuentra en las riberas del río Tíber. La Ciudad del Vaticano, el hogar del Papa y el centro de la Iglesia Católica, alberga la Basílica de San Pedro y los museos vaticanos, que incluyen la Capilla Sistina con el famoso techo pintado por Miguel Ángel. La Plaza Navona, la Fontana di Trevi, Villa Borghese, la ciudad, el Trastevere, el Mercado de Campo de Fiori y la Basílica de San Juan de Letrán son lugares que le recomendamos visitar. Las ciudades más bellas de Italia no solo son destinos turísticos impresionantes, sino también testigos vivientes de la rica herencia cultural y histórica del país. Cada ciudad, con su carácter y belleza únicos, ofrece una ventana al pasado y una experiencia inolvidable para los visitantes. Al explorar estos lugares, no solo descubrirás monumentos y paisajes espectaculares, sino también la calidez y pasión del pueblo italiano. Esperamos que esta guía te inspire a visitar y conocer más sobre estas joyas italianas, enriqueciendo así tu comprensión y aprecio por la magia de Italia. Ya sea que estés planeando tu próximo viaje o simplemente soñando con futuros destinos, Italia tiene un lugar especial reservado para ti. Gracias por acompañarnos. No olvides suscribirte y darle like al video, y déjanos en los comentarios cuál de estas ciudades te gustaría visitar primero. Hasta la próxima, y sigue explorando el mundo con nosotros.